Cuando miro a cada uno de ustedes, veo el brillo de un universo entero, escondido tras sus ojos, como si estuviéramos ante un misterio que pocos se atreven a explorar de verdad. Me pregunto entonces, ¿cuántas veces creemos que nuestra paz interior depende de lo que sucede a nuestro alrededor, de las opiniones ajenas, de los caprichos del mundo? Sentimos que necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos completos, y que cualquier crítica, malentendido o situación inesperada puede sacudir nuestras certezas y vaciar nuestra serenidad. Pero, ¿y si la clave para permanecer inquebrantables reside en nuestra disposición a comprender los mecanismos profundos de nuestra mente? Así como el río fluye sin pedir permiso al terreno, el movimiento de nuestra psique ocurre tanto en la superficie como en las profundidades, influyendo en cómo reaccionamos a los eventos externos. A lo largo de mi camino, he observado que mucho de lo que nos hiere o nos mantiene atados a las expectativas ajenas nace de partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. Nuestras inseguridades, deseos reprimidos y anhelos de aprobación se proyectan en el otro, y sin darnos cuenta, comenzamos a atribuirle al mundo el poder de perturbar lo que ya estaba inquieto dentro de nosotros. Una crítica que toca un punto sensible a menudo nos confronta con una herida antigua de la que quizás no nos acordamos conscientemente. Y sin embargo, la manera en que esa herida se manifiesta puede dictar el rumbo de nuestras reacciones y sentimientos, llevándonos a creer que la causa del malestar está afuera. Para liberarnos de este laberinto, es esencial comprender primero cómo se forman estas proyecciones y cómo nuestro inconsciente, tanto personal como colectivo, actúa como un telón de fondo silencioso para todo lo que sentimos. Aunque cada uno de nosotros es único en sus historias, compartimos un terreno psíquico común, donde ideas, símbolos y arquetipos se entrelazan. Reconocer cuándo actuamos influenciados por creencias colectivas y patrones sociales puede ser un paso fundamental para recuperar nuestro propio poder de decisión sobre cómo queremos vivir. Al dar este paso hacia la autonomía emocional, notamos que todo cambio genuino debe ocurrir primero dentro de nosotros. No podemos controlar todo lo que pasa afuera. La gente opinará, las circunstancias cambiarán, pero podemos desarrollar la habilidad de acoger nuestras sombras con compasión y firmeza para evitar que los detonantes externos encuentren grietas en nosotros. Cuando traemos nuestros aspectos reprimidos a la luz, algo notable sucede. Reaccionamos menos, observamos más, reflexionamos profundamente sobre lo que realmente nos impulsa. Esta integración de fragmentos olvidados de la psique reduce el poder que el exterior ejerce sobre nosotros, pues ya no hay tanto que ocultar, y nuestra energía puede dirigirse a la construcción de un yo consciente e íntegro. Finalmente, ningún camino de autoconocimiento está completo sin abrazar la verdad fundamental de que todo es mutable. La impermanencia, que a menudo nos asusta, puede convertirse en una gran aliada si la vemos como la marca viva de la evolución. Cuando reconocemos que nada permanece para siempre, ni siquiera el dolor o la crítica, comenzamos a valorar el momento presente y a prepararnos emocionalmente para los ciclos inevitables de la vida. Aceptar el flujo de la existencia no significa cruzar los brazos ante las dificultades, sino desarrollar la flexibilidad interna para atravesar las situaciones con serenidad. Al profundizar en estos 5 puntos, percibir que proyectamos nuestros conflictos internos en el otro, entender la fuerza del inconsciente colectivo, nutrir nuestra autonomía emocional, integrar nuestras sombras y aceptar la impermanencia, nos volvemos más lúcidos y capaces de elegir nuestras reacciones. Y cuanto más conscientes somos, menos dependemos de la validación externa y más descubrimos que nuestra verdadera fortaleza reside en nosotros mismos.
Los invito a reflexionar sobre qué partes de su ser están pidiendo atención en este preciso instante. Permítanse hacer preguntas que quizás han evitado durante mucho tiempo. Dejen que su propia mente revele respuestas silenciosas y ábranse a la posibilidad de que, al ver con claridad su mundo interior, nada más será capaz de desestabilizar su paz de forma duradera. Este proceso no es rápido ni simple, pero guarda en sí el poder de transformar profundamente la manera en que vivimos y nos relacionamos, invitándonos a ser, genuinamente, dueños de nuestro destino. Comencemos con una de las verdades más incómodas y a la vez liberadoras que podemos descubrir sobre la mente humana. Aquello que más nos molesta de los demás suele ser en realidad un reflejo de algo que aún no comprendemos o aceptamos en nosotros mismos. Reaccionamos intensamente, no porque el otro tenga un poder especial sobre nosotros, sino porque toca, aunque sin saberlo, una parte nuestra que está herida, reprimida o descuidada. Es lo que llamamos proyección. Un mecanismo por el cual desplazamos hacia afuera lo que no queremos ver dentro. Y es justamente esta falta de conciencia sobre lo que proyectamos lo que nos vuelve vulnerables, fácilmente afectados por actitudes, palabras o juicios ajenos. Imaginen, por ejemplo, a alguien que se siente profundamente irritado con la arrogancia de otra persona. A primera vista, puede parecer que el problema está en el otro, que es, de hecho, arrogante e insoportable. Pero si profundizamos en esa reacción, quizás descubramos algo más sutil, una parte de la persona irritada que fue enseñada a nunca imponerse, a siempre callarse, a temer su propia voz. La incomodidad que surge no es solo con el comportamiento ajeno, sino con el enfrentamiento interno. ¿Por qué yo no puedo posicionarme como él? ¿O será que, en el fondo, envidio esa libertad que él tiene? Esto no significa que debamos aceptar actitudes dañinas de los demás, sino reconocer cuánto de nuestra reacción tiene raíces internas y no solo externas. Las proyecciones actúan como espejos disfrazados. Nos muestran lo que aún no hemos resuelto. Y cuanto más ignoramos esto, más poder les damos a los demás sobre nuestra paz. Es como entregar el control remoto de nuestras emociones a manos ajenas. Al menor toque, somos sacudidos. Por eso, el primer paso para que nadie más nos sacuda profundamente es aprender a observar nuestras reacciones con honestidad. ¿Qué exactamente me está incomodando? ¿Por qué esta persona o situación me desestabiliza tanto? ¿Qué parte de mí está siendo activada? Este tipo de investigación no es fácil, requiere coraje, requiere humildad para admitir que quizás aún haya aspectos en nosotros que preferimos mantener ocultos, rasgos de orgullo, miedo, envidia, carencia, vanidad, que negamos, pero que siguen actuando entre bastidores. Cuando alguien toca esos puntos, incluso sin intención, sentimos como si nos arañaran una herida, y naturalmente, culpamos al otro por el dolor, pero el otro solo es el detonante. El dolor es nuestro. Esta percepción, por más dolorosa que parezca, es también la fuente de una libertad inmensa, porque al identificar nuestras proyecciones, dejamos de ser marionetas de las circunstancias. Pasamos a tener elección. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos respirar, reflexionar, comprender. Podemos incluso agradecer internamente por haber sido puestos ante algo que necesitaba ser visto. Lo que antes era una amenaza se convierte en oportunidad. Lo que antes nos hería pasa a enseñarnos. Claro que esto requiere práctica, requiere que nos volvamos vigilantes de nuestra propia mente, no para juzgarnos, sino para conocernos con mayor profundidad. Un ejercicio simple es anotar, al final del día, los momentos en que nos sentimos afectados o reactivos, y luego, con calma, preguntarse,
¿Qué reveló esta situación sobre mí? ¿Qué parte de mí quedó expuesta? ¿Qué puedo aprender de esto? Con el tiempo, este hábito nos fortalece internamente. Creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, y ese espacio es donde reside la verdadera libertad emocional. No se trata de volverse frío o indiferente, al contrario, se trata de desarrollar una presencia tan íntegra y consciente que ni siquiera los vientos más fuertes de la vida nos derriben fácilmente. Cuando reconocemos nuestras proyecciones y las recogemos con madurez, comenzamos a construir una base sólida dentro de nosotros mismos. Y entonces, lo que antes nos afectaba con facilidad pierde su poder. El mundo puede seguir siendo como es, lleno de gente diferente, desafíos e imprevistos, pero nosotros ya no reaccionamos igual. Reaccionamos con claridad, con equilibrio, con sabiduría, y eso lo cambia todo. Sigamos con algo que a menudo pasa desapercibido. El hecho de que muchos de los pensamientos, miedos y comportamientos que creemos genuinamente nuestros son, en realidad, herencias invisibles de la colectividad a la que pertenecemos. Hablo aquí del inconsciente colectivo, ese vasto campo psíquico compartido por toda la humanidad, donde viven arquetipos, ideas primordiales y estructuras simbólicas que moldean nuestra forma de ver el mundo, sin siquiera darnos cuenta. Es como si todos estuviéramos conectados por hilos invisibles que transmiten expectativas, normas y patrones emocionales, condicionando nuestra manera de sentir, pensar y reaccionar. Cuando alguien se siente presionado a ser exitoso, por ejemplo, o experimenta vergüenza por no encajar en ciertos patrones sociales, no siempre proviene de una experiencia personal directa. Muchas veces se trata de una carga colectiva, una voz simbólica que susurra: debes ser así para ser aceptado. Esa voz no tiene rostro, pero está presente en películas, anuncios, religiones, cuentos infantiles y hasta en las conversaciones cotidianas. Está tan incorporada a la cultura que confundimos ese peso con algo natural, como si fuera parte de lo que somos. Pero no lo es. Esta influencia se vuelve peligrosa cuando vivimos en automático, sin cuestionar. Seguimos metas que ni siquiera sabemos si son nuestras. Sufrimos por no alcanzar estándares que nunca elegimos conscientemente. Y en esa ilusión colectiva nos alejamos de lo que es esencialmente nuestro. Empezamos a medir nuestra autoestima con parámetros ajenos y eso nos debilita profundamente. Basta una crítica o una mirada de desaprobación para sentirnos afectados, como si nuestra existencia hubiera sido invalidada. Pero hay una salida. A partir del momento en que tomamos conciencia de estas fuerzas colectivas, podemos empezar a separarnos de ellas. Podemos mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué realmente importa para mí, no para los demás? O ¿este deseo es mío o me lo han inculcado? Estas preguntas son sencillas, pero tienen un poder inmenso. Nos ayudan a devolver al mundo lo que es del mundo y a recuperar lo que es verdaderamente nuestro. Reflexiona sobre tus mayores inseguridades. Muchas de ellas fueron sembradas por patrones sociales que idealizan cuerpos, carreras, comportamientos e incluso emociones. ¿Cuántas veces te has sentido inadecuado simplemente por ser quien eres? ¿Cuántas veces te has comparado, te has exigido demasiado, te has menospreciado? No porque hubiera algo malo contigo, sino porque el inconsciente colectivo creó un ideal imposible de alcanzar y tú le creíste. Desconectarse de estas imposiciones no es una ruptura agresiva, es un despertar. Es comprender que sí, hay una red de símbolos compartida por todos nosotros, pero que la forma en que elegimos posicionarnos ante ella puede ser consciente y libre. Esto significa que podemos, poco a poco, reconstruir nuestra identidad con base en valores auténticos. Y cuando hacemos eso, algo notable sucede. Lo que viene de afuera,
Las opiniones, los juicios, el ruido, ya no nos afecta como antes. Pierden la capacidad de herirnos profundamente porque nuestra referencia dejó de estar en el otro y pasó a estar en nosotros mismos. Poco a poco, al desvincularnos de las presiones del inconsciente colectivo, nos volvemos menos susceptibles a la manipulación emocional, menos ansiosos por la aprobación y más conectados con una sensación interna de claridad y dirección. Y eso, por sí solo, es una de las formas más poderosas de protegerse del mundo sin necesidad de cerrarse a él. Pasemos ahora a un aspecto que quizás sea de los más difíciles de cultivar, pero también el más liberador: la autonomía emocional. Vivir sin que te afecte lo que viene de afuera exige que desarrolles una base tan sólida dentro de ti, que ningún elogio infle tu ego artificialmente y ninguna crítica sea capaz de destruir tu paz. Esto no significa volverse insensible, sino dejar de ser rehén de las oscilaciones emocionales provocadas por los demás o por las circunstancias. Y para eso es preciso asumir una responsabilidad profunda, la de cuidar de la propia vida emocional como quien cuida de un jardín, con presencia, constancia y paciencia. Desde muy pequeños aprendemos a buscar afuera lo que deberíamos estar construyendo adentro. Buscamos sentirnos amados, reconocidos, validados a través de las reacciones de los demás. Si alguien nos rechaza, sentimos que no tenemos valor. Si alguien nos aplaude, sentimos que somos dignos. Esta dependencia emocional nos vuelve vulnerables a cada oscilación del mundo, como si fuéramos hojas al viento, esperando que el clima nos favorezca. Pero el mundo, lo sabemos bien, no es estable. Las personas cambian, los escenarios cambian, los sentimientos cambian. Y si nuestra estabilidad depende de todo eso, siempre estaremos a merced de la inestabilidad. Autonomía emocional es cuando construyes dentro de ti un espacio seguro, que no se deshace con la desaprobación ajena ni se infla con el aplauso. Es cuando sabes quién eres, aunque nadie te esté mirando. Cuando tus valores, tus elecciones, tu dignidad no necesitan de público para existir. Pero esta autonomía no surge de la nada, se construye y frecuentemente se construye sobre los escombros de las ilusiones que tuvieron que derrumbarse. Es necesario mirar hacia adentro y preguntarse con honestidad: ¿de dónde vienen las emociones que me dominan? ¿Será que me siento mal por algo real o por una expectativa frustrada? ¿Estoy esperando que los demás cuiden de mi autoestima o estoy asumiendo esa tarea? Esta autorreflexión es como una limpieza interna. Retiramos las capas que fueron impuestas o aprendidas sin conciencia y empezamos a identificar los detonantes que nos desestabilizan. Cuando percibes que ciertas reacciones son patrones repetidos y no verdades absolutas, comienzas a liberarte de ellas. Un ejercicio muy útil es este: cada vez que te sientas emocionalmente afectado por alguien, no reacciones inmediatamente. Respira. Deja un espacio entre el impulso y la respuesta. En ese espacio, pregúntate: ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué me está revelando esta situación sobre mí mismo? Esta pausa es un portal. Te permite salir del piloto automático, de la repetición inconsciente y entrar en un modo de presencia donde reside tu fuerza. Con el tiempo te darás cuenta de que la paz no viene de la ausencia de conflictos o de personas difíciles a tu alrededor. Viene de tu capacidad de mantenerte centrado aunque el ambiente sea caótico. Viene de tu habilidad para aceptar tus propias emociones con madurez, sin proyectarlas en los demás, sin victimizarte, sin necesidad de probarle nada a nadie. Y eso es quizás uno de los mayores logros que un ser humano puede alcanzar. Cuando desarrollas esa autonomía, algo mágico sucede. La gente a tu alrededor lo siente.
Perciben que no te desestabilizas fácilmente, que no dependes de su opinión para sentirte bien. Esto cambia completamente la dinámica de las relaciones. Dejas de ser manipulable, dejas de vivir en función de lo que los demás esperan y empiezas a vivir en sintonía con lo que realmente es tuyo. Y es ahí donde nadie más tiene el poder de quitarte la paz. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. Ahora vamos a explorar una dimensión que muchos evitan: el encuentro con la propia sombra. Esa parte nuestra que escondemos, negamos o incluso desconocemos por completo, pero que sigue viva, influyente y silenciosamente presente en todo lo que sentimos, decidimos y hacemos. La sombra no es un enemigo, sino un reflejo de las partes de nosotros que hemos reprimido, ya sea por miedo, vergüenza o por la necesidad de aceptación. Y mientras no la miremos con valentía, seguiremos siendo afectados por ella, proyectando en los demás lo que no podemos admitir en nosotros mismos, reaccionando de forma desproporcionada, sintiéndonos frágiles ante críticas o rechazos, como si algo mucho más profundo estuviera siendo tocado. Y lo está. Cada vez que sientes una rabia que parece mayor de lo que la situación justifica, o una vergüenza intensa por algo que debería ser simple, es señal de que la sombra está actuando. No es algo que se resuelva con lógica o frases motivacionales. Es una invitación a descender un nivel dentro de ti. La sombra no aparece como un monstruo explícito, sino como una incomodidad recurrente, como una resistencia a ciertos tipos de personas, como una culpa vaga que se arrastra en el fondo de la conciencia. Cuando alguien te irrita profundamente por parecer egoísta, quizás esa persona solo está revelando un deseo reprimido tuyo de priorizarte. Cuando te incomoda la vulnerabilidad de alguien, quizás estás presenciando algo que tú mismo no te permites sentir. Negarlo alimenta el ciclo, reconocerlo lo rompe. Integrar la sombra es darle nombre a lo indecible. Es sentarte contigo mismo con honestidad y decir: sí, en mí hay orgullo, envidia, deseo de control, necesidad de afecto. Y todo eso también forma parte de quien soy. Es comprender que no hay luz verdadera sin la aceptación de la oscuridad. El ser humano no es unidimensional, y cuanto más intentamos mostrar al mundo solo la parte buena, más esclavizados nos volvemos a la necesidad de ocultar el resto. Y ahí es donde cualquier crítica, cualquier rechazo o cualquier desacuerdo gana fuerza para desestabilizarnos, porque tememos que el otro vea lo que estamos intentando esconder. Pero hay una gran liberación cuando dejamos de luchar contra nuestra sombra. Cuando la miramos con compasión, comenzamos a entendernos a nosotros mismos de forma más profunda y a entender a los demás también. Dejamos de juzgar con tanta dureza, porque ya no estamos huyendo de nada, ya no necesitamos ser perfectos, solo completos. Y es esa completitud la que trae equilibrio, la que nos enraiza, la que nos permite atravesar las críticas, los conflictos e incluso las pérdidas sin ser destruidos por dentro. Un ejercicio útil en este proceso es anotar con sinceridad qué aspectos de los demás te incomodan más y luego investigar cómo esos mismos aspectos pueden existir, aunque sea de forma sutil, en ti. Este acto simple puede revelar un mundo oculto. Y cuanto más luz proyectas sobre lo que estaba oculto, menos poder tendrá para dominarte. La sombra no desaparece, se transforma cuando es reconocida. Y lo que antes era fuente de dolor se convierte en fuente de sabiduría. Cuando empiezas a caminar con tu propia sombra a tu lado, en vez de luchar contra ella, te conviertes en alguien mucho más difícil de afectar, porque ya no hay nada que esconder. El juicio de los demás no hiere tanto, porque ya has hecho las paces contigo mismo. Las situaciones difíciles no te rompen,
porque ya te has reconstruido por dentro. Y así, paso a paso, tu presencia en el mundo se vuelve más auténtica, más libre, más fuerte. No porque hayas eliminado tus fragilidades, sino porque has aprendido a llevarlas con conciencia y dignidad. Para finalizar, una de las verdades más transformadoras que la vida nos puede enseñar: todo pasa. Nada es permanente. Ningún dolor, ninguna alegría, ningún momento de euforia o de desesperación permanece inalterado para siempre. La impermanencia es la única constante de la existencia, y es precisamente por no aceptarlo que sufrimos tanto. Creamos vínculos emocionales no solo con personas y cosas, sino con ideas fijas de cómo debería ser la vida, con imágenes idealizadas de nosotros mismos, con expectativas rígidas sobre el comportamiento de los demás. Y cada vez que la realidad no corresponde a esos escenarios mentales que construimos, sentimos como si algo estuviera mal, como si el mundo estuviera en nuestra contra. Pero el mundo nunca ha estado en contra de nadie. Simplemente fluye. La resistencia al cambio es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. Queremos que ciertas cosas duren para siempre. Una relación, un éxito, una imagen, una emoción agradable. Pero la vida no opera en esa frecuencia. Pulsa, se mueve, se transforma y nos pide flexibilidad, presencia y entrega. Cuando no aprendemos a lidiar con esta verdad, cualquier pérdida nos destruye, cualquier cambio nos desestabiliza, cualquier imprevisto nos descoloca, y entonces el mundo externo vuelve a tener un poder inmenso sobre nuestra estabilidad interna. Pero hay otro camino. Cuando acogemos profundamente la realidad de la impermanencia, comenzamos a desprendernos de la ilusión de control. Percibimos que no podemos evitar los altibajos de la existencia, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante cada uno de ellos. Esto lo cambia todo. En lugar de luchar contra lo que está sucediendo, aprendemos a adaptarnos con ligereza. En lugar de buscar estabilidad afuera, encontramos un eje dentro, no basado en certezas fijas, sino en una confianza silenciosa de que somos capaces de atravesar cualquier tormenta. Piensa cuántas veces creíste que no soportarías algo y aún así lo soportaste. Piensa en los dolores que parecían infinitos, pero que hoy son solo recuerdos. Piensa cuántas veces una situación que parecía el fin resultó ser, más adelante, el comienzo de algo nuevo. La impermanencia, aunque da miedo, también es liberadora, porque nos recuerda que nada define quiénes somos, ni los fracasos, ni los éxitos, ni los errores, ni las etiquetas que nos pusieron. Todo puede rehacerse, resignificarse, recomenzar. Vivir con esta conciencia es vivir en paz con el presente. Es darte cuenta de que cada momento, incluso el más difícil, solo está de paso. Que la crítica que hoy te hiere mañana será olvidada. Que la opinión ajena cambia como el viento. Que los roles que desempeñas, profesional, hijo, madre, amigo, son partes transitorias de un proceso mucho mayor, el de convertirte en quien eres. En esencia, esta aceptación profunda de la transitoriedad no nos vuelve pasivos. Al contrario, nos hace más vivos, porque empezamos a valorar el ahora como un regalo que no se repetirá. Empezamos a amar con más presencia, a escuchar con más atención, a actuar con más valentía. Y paradójicamente, cuanto más aceptamos que todo pasa, más sólidos nos volvemos por dentro. Porque ya no nos aferramos desesperadamente a nada, ni nos rebelamos contra lo inevitable. Nos volvemos como el bambú, flexibles ante las tempestades, pero firmes en nuestra raíz. Y entonces, cuando la vida nos presente desafíos, y lo hará, no nos sentiremos más víctimas ni desamparados. Estaremos preparados para mirar el dolor con dignidad, la pérdida con aceptación
y los cambios con la sabiduría de quien sabe que todo es aprendizaje, y de esta manera nada más nos conmoverá por completo, porque nos convertiremos en parte del flujo. Y quien fluye con la vida, en lugar de luchar contra ella, encuentra una paz que no depende de las circunstancias, sino que nace de adentro, silenciosa e inquebrantable. Si llegaste hasta aquí, es porque existe dentro de ti un llamado silencioso por la comprensión, por el equilibrio, por la libertad interior. Y quizás, sin darte cuenta, ya estás en el camino. El camino de quien ya no quiere ser gobernado por lo que sucede afuera, sino guiado por una lucidez que nace de adentro. A lo largo de este recorrido, exploramos 5 aspectos que no son solo conceptos teóricos, sino puertas de entrada a una nueva forma de vivir, más consciente, más auténtica, más sólida. Reconocer las proyecciones que hacemos, entender las fuerzas invisibles del inconsciente colectivo, desarrollar autonomía emocional, aceptar nuestra sombra y aceptar la impermanencia no son tareas fáciles, pero son, sin duda, profundamente transformadoras. No se trata de blindarse contra el mundo o de crear un muro alrededor del propio corazón. Al contrario, se trata de abrir los ojos hacia adentro, de caminar con la verdad de quien se es, sin necesidad de probar nada, sin perderse en roles y apariencias. Es saber que la crítica no define quién eres, que el rechazo no disminuye tu valor, que el fracaso no te anula y que ningún elogio necesita inflar tu ego para que te sientas completo. Cuando comienzas a operar desde este lugar de conciencia, descubres algo que pocas personas descubren: que el mundo puede seguir siendo caótico, pero tú ya no necesitas perderte dentro de él. Esa es la esencia de no dejarse afectar. No porque hayas creado una armadura, sino porque has construido un hogar dentro de ti, un lugar donde te reconoces, te aceptas, te apoyas, un lugar donde los vientos del mundo soplan, pero ya no te derriban, simplemente pasan. Tú sigues. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo esto? Esa es la pregunta más importante, porque el conocimiento sin acción es solo teoría, pero cuando se aplica con valentía, se convierte en transformación. Así que te invito, elige uno de estos puntos y comienza. Observa tus reacciones con más atención. Cuestiona qué realmente es tuyo y qué es herencia del colectivo. Acepta algo en ti que has evitado mirar. Respira frente a un dolor y acepta su paso. Haz de esto un compromiso silencioso contigo mismo. Ya no necesitas esperar a que el mundo cambie para encontrar la paz. El verdadero cambio comienza en el instante en que decides ser la presencia lúcida en medio del ruido. Y a partir de ahí, nadie más podrá sacarte de tu eje, porque tu centro no está afuera, está en ti. Y cuando vives a partir de él, nadie ni nada te afecta como antes, porque finalmente has aprendido a ser completo.